Bien, Perfecto. Listo. Bueno, hoy hablaremos sobre el teorema de Wyckoff o la teoría de Wyckoff. Y para hablar sobre este teorema, primero tenemos que saber quién fue el que desarrolló este teorema, que fue Richard Emil Wyckoff. Él, a sus 15 añitos, prácticamente un niño, ya era corredor de bolsa. Y cuando cumplió 20 años, ya era jefe de su propia mesa de dinero. Ahora imagínense lo inteligente que podía ser este muchacho. Ya quisiera uno a los 20 años ser dueño de una mesa de transacciones. Entonces, a diferencia de muchos traders de esa época, él no era masón. Él no era muy apreciado por esta logia porque él estaba intentando revelar cómo se movía el precio. Entre quienes sí eran masones está, por ejemplo, Dow, Livermore, JP Morgan, Elliot, Darvas, Gann, entre otros. Ellos sí eran masones y no gustaban mucho en esa época de Wyckoff porque él estaba viendo cómo se comportaba realmente el mercado. Por ejemplo, los términos que no sé si ustedes han escuchado en redes sociales, como por ejemplo el order flow, el order book, el market profile, ciertas estrategias como por ejemplo estas estrategias que le llaman smart money, etcétera, eh, vienen de él, se le acuñan a él. Él describe las fases del mercado. Él nos muestra cómo se mueve el dinero profesional. Nos describe cómo cazar la oferta necesaria para poder liberar el precio. Básicamente, cómo debemos acumular y cómo se debe distribuir. Él nos habla de algo, por ejemplo, que él llamaba el operador del hombre compuesto. Y básicamente lo que él mostraba con esto, lo que nos quería intentar decir con esto, es que él veía a los institucionales o a los grandes como si fuera una sola persona. Así de simple. Y operaba de esa manera. Él describe varias leyes que aplican no solo en el trading, sino también en otras áreas. Por ejemplo, la ley de oferta y demanda, la ley de causa y efecto, la ley del esfuerzo frente a los resultados. Vamos a empezar, por ejemplo, con este tema de la ley de oferta y demanda, que es algo que cualquier trader debe entender, cualquier comerciante debe saber y tenerlo claro. Y es fundamental para cualquier movimiento del precio, ya sea en las acciones o en cualquier activo. Por ejemplo, si la oferta es mayor que la demanda, el precio de un activo caerá. Pero si la demanda es mayor que la oferta, el precio del activo aumentará. Por ejemplo, este gráfico te puede mostrar esas fases donde normalmente se acumula, donde normalmente se impulsa el precio, genera su crecimiento y donde ya piensa normalmente los grandes a distribuir, y eso lo veremos más adelante en las gráficas. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de esa ley del esfuerzo, perdón, la ley de la causa y el efecto. Y voy a traer, por ejemplo, algo del común, que por ejemplo, cuando uno planta semillas y se observa el crecimiento de esa planta, es poco probable que un cambio en el precio de los valores se produzca de la nada, o porque sí. Tiene que haber una causa para crearse un efecto, o para crear un efecto. Suele haber un periodo de trading dentro de un rango que es relativamente estrecho, y a eso se le llama la causa, siendo el efecto el evento ya de descenso o de ascenso del precio. Esto va extremadamente correlacionado lo uno con lo otro. Y más adelante les voy a explicar qué tiene que ver lo que ustedes ya han visto con chartismo a este teorema de Wyckoff. También él nos menciona, por ejemplo, la ley del esfuerzo frente a los resultados. El concepto de esfuerzo frente a resultados es fascinante realmente, porque es es realmente un poderoso indicador de un cambio de tendencia. En este escenario de trading, el esfuerzo se ve representado en el volumen de trading, que ustedes lo ven a veces en barritas abajo, verdes, rojas. Para los traders, eso, el color es irrelevante. A veces nosotros utilizamos el volumen simplemente con un solo color. Lo importante es la fuerza, cuando sube, cuando disminuye. Eso es lo que nos va a dar más información que los mismos colores. ¿Listo? Entonces, ese volumen, es ese esfuerzo. Y el resultado es el cambio del precio.
ya sea al alza o a la baja. Entonces, como podrán ver en cualquier gráfico de precios de valores, cuando el valor se sale de un rango de trading, requiere un aumento muy significativo del volumen. Esto puede ser en forma de un mayor número de compradores o un mayor número de vendedores. Claro está, eso depende de la dirección del movimiento. Por esto, en teoría, un fuerte indicador es el volumen. Y hay un fuerte vínculo entre esa herramienta, que sería el esfuerzo, y los resultados, que sería el cambio de tendencia. Entonces, como pueden ustedes observar en este gráfico, observen que el precio venía como en un rango relativamente estrecho. Miren que el precio subía, no lograba superar, bajaba, no lograba superar, volvía a subir, no superaba, se mantenía en otro rango mucho más estrecho, volvía a subir, bajaba y se mantenía como en ese rango de precios. Todo esto es la causa, todo ese rango. El efecto es su salida del rango. ¿Qué quiere decir? Esperen, yo saco un plumón. Que cuando el precio escape de esa zona, sería el efecto, toda esta salida. Y que la causa y el efecto están totalmente correlacionados el uno con el otro, en proporción. Esperen, yo borro ya todo este mamarracho. Y que el volumen va a ser un indicador crucial para nuestro análisis en el rango. Denme un segundo, yo cambio esto. Ya. Entonces, observen que cuando el precio sale y empieza el movimiento impulsivo de salida, noten el fuerte volumen en esa salida y el comportamiento de las velas. Ven que las velas, por eso lo ideal es que ustedes aprendan y dominen ese manual de velas japonesas. Observen que aquí encontramos velas con mucha fuerza, Marubusu, velas elefante, y que ese volumen es armónico con la salida. ¿Qué quiere decir que es armónico? Que a medida que el precio va avanzando al alza, el volumen crece. Y observen que estos retrocesos pequeñitos, estas correcciones, el volumen disminuye. Y que cuando vuelve a impulsarse, el volumen aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que esa salida tuvo armonía con el volumen, indicándome que sí está saliendo realmente de esa fase de acumulación para poder empezar a tener su fase de impulso. ¿Listo? Entonces, esto va a ser un indicador crucial para su análisis. Y Wyckoff nos mostraba su teorema de esta manera. Él lo fraccionaba en ciertas fases. Ahora, les quiero aclarar, apuntando, por ejemplo, con el tema del chartismo. Los patrones chartistas simplemente son un wake-up que ha sido distorsionado por el volumen. ¿Qué quiere decir? Que el volumen le da esa distorsión y por eso se crea de diferentes formas. Se crea como un triangulito, se crea como un doble techo, se crea como un triple suelo o un doble suelo, o se crea como un hombro, cabeza, hombro. El volumen es lo que le da esa distorsión. Pero básicamente es lo mismo. El chartismo simplemente son figuras que están basadas en esto, en un wake-up. Entonces, aclarando eso, vamos a ver las fases. Por ejemplo, encontramos lo que es la fase A, que es la fase crucial. Lo más importante de empezar a delimitar un wake-up es esto, la fase A. Porque esto es lo que nos va a permitir interpretar qué es lo que puede suceder a futuro con el precio. ¿Y qué es lo que necesitamos encontrar? Primero, necesitamos encontrar algo que se llama el selling clímax. Les voy a hablar en español. El selling clímax básicamente es el final o el clímax de las ventas. Cuando viene una tendencia bajista, acá vamos a encontrar que el precio no es capaz de seguir avanzando. Esto más adelante, ¿qué nos lo va a decir? El volumen. Acá vamos a encontrar volumen como frenos, que aquí va a incrementar el volumen y va a ser, en vez de ser armónico, va a ser disarmónico, que es lo que podemos tocar más adelante. Entonces, esto me va a dar ese primer freno de la tendencia. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que encontrar. Luego vamos a encontrar algo que se llama el automatic rally, o en español, no quiero que se me compliquen con esto, la siguiente reacción alcista, que sería esta. Luego vamos a buscar algo, pero de forma retrospectiva, que es el preliminar support, que sería esto. Nosotros primero encontramos estas fases y de forma retrospectiva buscamos el preliminar support. ¿Listo? ¿Qué significa de forma retrospectiva? Que primero tenemos que esperar a que se desarrolle todo este pedazo para encontrar en el pasado este punto. ¿Listo? Luego vamos a encontrar algo que se llama el test de nivel de oferta o el secondary test.
Entonces, acá vamos a encontrar que el precio va a comenzar nuevamente a caer, pero no va a ser capaz de superar este mínimo anterior, indicándome que encontramos las fases principales de mi wake up. Y ahí es donde vamos a empezar a trazar nuestros niveles de soporte y de resistencia, porque normalmente en esos puntos es que en el futuro el precio va a comenzar a chocar o a reaccionar. ¿A qué me refiero? Entonces, si ustedes... Lucas, ay, qué pena, interrumpo. ¿Puedes de pronto ir rayando lo que vas Sí, informando? Es que no se soy yo. alcanza a ver el cursor. Sí, eso yo. Gracias. Entonces, cuando ustedes encuentran este punto, este punto y este otro de forma retrospectiva, en esos puntos es que ustedes van a empezar a trazar su resistencia, su soporte, y acá también van a trazar, por ejemplo, otra línea, porque normalmente ahí también reacciona el precio, y otra línea acá en el secondary test, porque también el precio puede reaccionar en esos puntos. Entonces ya tenemos nuestro wake up. ¿Qué va a suceder? Que si lo trazamos bien, ayudados con el volumen, en estos puntos es donde el precio va a chocar, va a chocar, va a chocar, va a chocar y va a intentar nuevamente ingresar al rango. ¿A qué me refiero? Que si tú tomaste, por ejemplo, un trade por acá, te puede salir en el techo del wake up o tomar otro trade por acá. O ustedes como inversionistas, ¿qué pueden hacer? Compren los suelos. Siempre van a buscar comprar en los suelos de los wake up. Compra acá para tener ganancias en el movimiento de salida. Deme un segundo, borro todo eso. Listo. Quedando claro eso, vamos a seguir con las siguientes fases del wake-up. Deme un segundo que termino de quitar esto, que no soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Lucas, qué pena, un favor, ¿será que nos puede repetir qué significa el PS, SC, ARST para tener acá esos significados? Gracias. Ya te los dije, pero en español, pero si los quieres saber en inglés, esto es preliminar support, esto es selling climax, esto es automatic rally y esto es secondary test. Por eso se los dije en español para que no se me enrede, para que no se me vayan a enredar. Pero básicamente es esta fase la que ustedes tienen que empezar a encontrar. Eso es lo primordial. De ahí para allá, pues ya ustedes van a ver que hay varias variaciones. Pero eso es lo que nos va a decir que en el futuro el precio va a comenzar a chocar en esas partes. Recuerden, los niveles de soporte y resistencia no son solo líneas, son zonas, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de la fase B. En la fase B vamos a encontrar algo que se llama, por ejemplo, la ruptura temporal, que sería esto, que es un intento de escapar, el primer intento de escapar de ese rango. Normalmente, cuando uno traza un wake-off, el precio siempre va a intentar escapar de ese wake-off. ¿Qué es lo que nos va a decir que va a reingresar nuevamente al rango? La acción del precio, su manual de velas japonesas y el volumen. Y si el volumen no tiene armonía en la salida y que encontramos un patrón de velas indicándome caída, en ese punto vamos a buscar una entrada para obviamente la caída cuando ustedes aprendan, por ejemplo, futuros y en mercados apalancados, cuando aprendan a tradear también a la baja. Pero, por ejemplo, si escapa por abajo, ustedes aplican también, por ejemplo, un trade de compra, esperando en comprar un muy buen punto dentro de ese rango para cuando en el futuro el precio escape del rango. ¿Listo? Bueno, entonces esta va a ser el primer punto donde el precio va a intentar escapar del rango, que lo delimitamos primero con el automatic rally. Recuerden que eso no lo va a indicar que el precio solo está intentando escapar, pero va a ingresar nuevamente al rango, es su manual de velas japonesas y que el volumen en esa salida no ha sido armónico. ¿Listo? Después vamos a encontrar algo que se llama el TS Absorb. Eso básicamente muestra una debilidad en función del test. Esto básicamente es que el precio también va a intentar escapar por abajo, pero lo va a hacer de forma débil, con poca acción del precio. También nos va a mostrar fuertes rechazos en nuestras velas y también nos puede mostrar que el volumen tampoco es armónico en la salida, diciéndonos que va a ingresar nuevamente al rango. Es eso, para que no se me compliquen. Son intentos de salida del rango, pero fallidos, que el precio otra vez va a volver a entrar. ¿Cómo nos damos cuenta que va a volver a entrar? Por lo que les acabo de mencionar, el volumen y la acción del precio. Luego nos topamos con la fase C. La fase C encontramos algo que tiende a ser muy importante para saber si el precio realmente va a intentar a futuro escapar. Y es, por ejemplo, algo que se llama el spring, que es la sacudida bajista. A esto también le llaman la trampa. Muchos traders le llaman la trampa, que porque mucha gente cree que acá el precio lo que va a hacer es seguir cayendo, entre otras cosas. Este punto nos va a mostrar que va a haber una fuerte sacudida, que el precio, con su acción del precio, nos va a indicar que puede seguir cayendo, pero, como les dije, muchos traders le llaman esto la trampa, para que tengan mucho cuidado. Pero si ustedes la aprenden a identificar,
va a ser el mejor punto de entrada para el comienzo de la tendencia. ¿Ves? Después vamos a encontrar algo que es el retesteo o el test dentro del rango. Entonces, después del sprint, el precio va a intentar nuevamente ingresar al rango y va a retestear o se va a devolver acá, a este soporte. Recuerden, ¿cómo notamos que simplemente es un retroceso? Con el volumen, que acá en esta subida necesitamos encontrar que esas barritas de volumen incrementen y que en el retroceso disminuyen, indicándonos que el precio muy probablemente va a continuar con este movimiento hacia el alza. ¿Ves? Luego vamos a encontrarnos con otros fragmentos. A esto completo se le llaman, o lo llaman los traders, el bosque verde. Cuando es a la baja le llaman la avalancha. ¿Por qué? No sé. Me imagino que le llaman el bosque verde porque normalmente cuando ustedes anteriormente, cuando se utilizaba mucho MetaTrader 3, MetaTrader 4 o hasta MetaTrader 5, cuando ustedes abren su terminal, normalmente ustedes van a ver que las barras alcistas son verdes y las barras bajistas son blancas. Entonces me imagino que le llaman el bosque verde porque empiezan a haber muchas velitas verdes y le llaman la avalancha porque empiezan a haber muchas velitas blancas. Supongo yo. Pero así le llaman los traders. Entonces, acá va a ser el comienzo de eso llamado el bosque verde. Ustedes que deben empezar a notar en esa fase. Lo ideal es que ustedes en esa fase empiecen a notar fuerte acción del precio, lo que les estaba comentando ahorita. Que las velas empiecen a incrementar, que ustedes empiecen a ver, por ejemplo, velas Marubozu, que ustedes empiecen a ver, por ejemplo, velas elefante, empiecen a ver fuertes movimientos alcistas, indicándonos que la salida no era esta, sino que muy probablemente la salida va a ser hacia el otro lado. Nuestro siguiente punto de entrada más óptimo cuando salga el precio va a ser lo que se llama la fase D. En la fase D vamos a encontrar algo que se llama señal de fortaleza. Acá sí o sí nos tenemos que ayudar mucho con el volumen. En esa señal de fortaleza, que es esto, que se llama SOS o SOS, en este punto vamos a encontrar, claro, acción del precio, pero que el volumen va a incrementar mucho. Necesitamos encontrar esa armonía con el volumen, que en este movimiento impulsivo esas barras de volumen estén grandes, pero que en este retroceso, en este punto, en el backup, eso le llaman de muchas formas, eso le llaman el retroceso, le llaman el retesteo, le llaman el pullback, el throwback, dependiendo de la tendencia, le llaman de muchas formas, para que no se compliquen. En este retroceso, en este pedacito, en este fragmento que el precio intenta devolverse nuevamente al rango, el volumen disminuye notablemente. Eso es lo que me va a decir que simplemente eso es un retroceso de lo que ya se venía gestionando anteriormente, que era esta subida. Y que si esto es un retroceso, muy probablemente la tendencia va a continuar, porque el volumen disminuyó. Entonces, ahí aplico mi siguiente trade o mi siguiente operación para continuar con la tendencia. Este va a ser otro punto de entrada muy bueno para continuar con la tendencia. Lo otro que vamos a encontrar es la fase E, que básicamente la fase E ya es el desarrollo de la tendencia, que ya la tendencia va a seguir su camino, pero teniendo en cuenta algo que vamos a ver ahorita, que es el tema de la proporción. ¿Ves? Entonces, sucede tanto al alza como a la baja. ¿Cuándo sucede al alza? Cuando los grandes están acumulando. Entonces, acá, en este punto, se empezó a acumular. Acá se supone que los grandes, lo que le llama wake up al operador del hombre compuesto, es que acá todos esos supuestos institucionales o grandes, chicos, alguien me sacó de la reunión. Edwin Camacho. Edwin, por favor. Edwin, ¿estás Edwin, por ahí? ¿puedes dejar de compartir? Edwin Camacho, estás compartiendo tu pantalla. Por favor, ¿puedes dejar de compartirla? Hola, pena, Edwin, chicos. buenas noches. Estamos viendo tu pantalla, Edwin Camacho. Edwin, ¿estás por ahí? Y no se puede, no lo pueden sacar en un momento. Dame un segundo. Sácalo, Lucas. Es la más Sí, fácil. ya lo voy a sacar. Lo tengo que buscar, pero ya lo saco. En un segundo. Yo soy Edwin, pero Córdoba, pero no. Lucas, ¿podrías ampliar tu mouse? O sea, para ver, porque cuando estás marcando allá, a veces como que se pierde Tú puedes el mouse. ampliar desde tu Meet. Hay un botoncito de lupa, como una lupita, y tú puedes acercarte para mirarlo más cerca. No, de acuerdo. Digamos que yo lo puedo ver, pero mientras que tú te vas de un lado para otro, no sé si solo me pase a mí o a todos. Ah, ok. Que se pierde un poco. Gracias. Listo. Es que no se ven las barras de volumen. No, pero las barras de volumen ahorita les voy a explicar ese tema. Ok.
Bueno, entonces me perdí. ¿Dónde iba? Bueno, digamos en la fase E. Entonces la fase E ya es la salida. Entonces Wyckoff básicamente nos hablaba de que en esta parte lo que están haciendo los grandes, los institucionales, o lo que les llamaba el operador del hombre compuesto, lo que hacían era acumular, lo que les he mencionado a ustedes en anteriores clases, que en estas partes es donde se acumula. Ustedes compran y compran y compran y esperan esa salida para poder empezar a generar ganancias con sus compras. Lo mismo hacen los institucionales. En esas fases lo que hacen es acumular, 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 para después más adelante distribuir. Y ya así se ve una fase de distribución, que el precio viene de esa tendencia alcista, comienza a crear también un wake-off del mismo modo, con las mismas fases, pero en esta fase ya lo que empieza el precio es a caer. ¿Por qué? Porque ya en esta fase lo que quieren los institucionales es vender y generarle ganancias a todo lo que acumularon por allá abajo. Claro, ellos no acumulan ni distribuyen así todo de una. ¿Ellos qué hacen? Compran así de a poquitos en ciertas zonas y venden de la misma manera para que, claro, nosotros no nos demos cuenta. Entonces, venden por acá, y empiezan a vender, a vender, a vender, a vender, y después llega un punto donde empiezan a venderlo todo, a generarle todas las ganancias a esa subida, y ahí es donde el precio comienza a caer fuertemente. ¿Listo? Y también está ese volumen, donde nosotros tenemos que empezar a apalancarnos y ayudarnos con el volumen para detectar esos frenos en esos puntos específicos que ustedes ya conocen. Entonces, tocando un poco también el tema de la ley de causa y efecto. ¿Quién me recuerda cómo se tradea el chartismo? Los que han sido juiciosos, han estado retrospectivamente, ¿no? Exacto, retrospectivamente, pero ¿cómo se toman ganancias con los patrones chartistas? Los puntos de salida. ¿Los fractales, Lucas? No, los puntos de acuerdo a salida. las Pues cada patrón tiene un punto de salida, por ejemplo, si es un banderín, una bandera, si es un triángulo, pues cada patrón tiene su punto de salida. Sí, pero ¿tú cómo mides eso? Pues dependiendo del patrón, puede ser, ¿cómo es que se llama? El asta de la bandera, ¿cómo se le da ese nombre? El mástil. El mástil, ahí digamos, pues uno al identificar la figura, pues obviamente identifica el mástil, identifica el momento donde se está terminando la figura y pues proyecta el mástil, y ahí ese es el punto de salida. Y para los demás patrones, porque no todos los patrones tienen mástil. Con la estrategia híbrida. No. Lucas, no hay que tener en cuenta también de pronto cuando está en rango, digamos, en distribución, en acumulación. No, básicamente se tradea así como les voy a hablar. Entonces también tiene que ver directamente proporcional, ¿no? Exacto. Igual a... Exacto. Básicamente eso tiene que ver con la ley de causa y efecto. La causa es el rango. Entonces, el rango, ahí donde van a encontrar ustedes esos patrones chartistas, llámese triple suelo, doble techos, etcétera, y lo que tiene en proporción la causa, ustedes la miden y el efecto debe medir en proporción casi lo mismo. Eso tiene que ver con causa y efecto. Ustedes, no sé si recuerdan que yo les enseñé que ustedes tenían que medir el patrón, lo proyectaban hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la tendencia, y ahí es donde ustedes tomaban ganancias. Eso tiene que ver con causa y efecto. Así de sencillo. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Perfecto. Lucas, ¿esto funciona para cualquier temporalidad? Eso sirve para cualquier temporalidad, sirve para cualquier activo, porque eso no tiene nada que ver, ni con, eso tiene que ver al contrario con todo en el universo. O sea, eso son normas que rigen el universo, causa, efecto. Por segundos, por ejemplo. En los segundos también va a aplicar, en el minuto también van a aplicar, en la hora va a aplicar, en el día va a aplicar, en las semanas va a aplicar. Lo importante es tú encontrar el rango, saberlo delimitar para saber hacia dónde debes proyectar. ¿Listo? Y de dónde viene el precio. ¿Puedes hacerlo en un ejemplo vivo con alguna cripto en el momento? A eso vamos. A eso vamos. Exactamente, a eso vamos. Ustedes saben que yo primero les doy teoría y después pasamos a la práctica dentro de la aplicación. Perdón, okay. Lucas, ahí en la imagen que estamos viendo, ¿por qué la causa primera, la del cuadro de arriba azul, es esa, no de pronto más desde abajo? Es decir, yo no identifico un rango ahí, siendo muy honesto, yo identifico es como una tendencia alcista, pero pues obviamente acá lo que nos está tratando de decir la imagen es que aquí hay un rango, pero ¿cómo identificarlo? Es mi pregunta. Ya les voy a explicar ese tema, denme un segundo. Denme un segundo, ya les comparto pantalla.
el precio no solo se mueve en rangos lateralizados. Mientras voy abriendo acá les recomiendo. El precio normalmente se mueve en rangos dinámicos. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a delimitarlo, el dinámico y el lateralizado. ¿Está compartiendo? Todavía no, déme un segundo que soy más lento que el camión de la basura. Un momentico, por favor. Listo. Ya les presento pantalla. Ya están viendo ahí mi pantalla. Sí. Ese es su Bitcoin. Entonces, ¿ustedes cómo van a empezar? ¿Listo? Encontramos que acá venía el precio en un fuerte movimiento bajista y aquí finalizó. Observen que aquí fue el final de todo este ranguito y el final de todo ese movimiento en este punto. Entonces, ustedes pueden optar por trazar ahí su clímax, su soporte. Acá lo trazamos. Aquí trazamos la línea. Y por acá viene el fuerte movimiento alcista o la reacción alcista. Hasta acá. ¿Cierto? Ahí. Y que por acá el precio me hizo algo que se llama el preliminar soporte. Observen que esta línea normalmente me toca prácticamente esa también. Recuerden que estos son zonas. Lo ideal es que ustedes lo trazaran como zonitas de precio. Esperen que por acá hay una herramienta que me deja mostrar eso mejor. ¿Cuál es que es? Esta. Bueno, pero dejémoslo así. Recuerden que son zonas, ¿cierto? Es una zona. Entonces aquí tenemos la reacción bajista, la reacción alcista, el preliminar soporte. Y observen cómo empieza a reaccionar el precio en el futuro. Que estamos viendo un movimiento muy macro, pero observen que el precio en el pasado reaccionó también acá y reaccionó acá, devolviéndonos el precio. Y que el precio en este punto reaccionó acá y que en este punto reaccionó acá. Y que después el precio empezó a salir del rango. ¿Qué estamos esperando? Ese retroceso, ese nuevo ingreso al rango para que el precio nuevamente escape con fuerza. ¿Qué necesitamos notar? Aquí es donde viene un tip, y es que tristemente nosotros no contamos con la información suficiente o necesaria con respecto al volumen. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ustedes buscan su activo, ustedes vienen y buscan, por ejemplo, un exchange que tenga ese activo, ¿cierto? Entonces aquí es el de Binance. Pero el volumen que ustedes van a ver es única y exclusivamente el de Binance. Para ustedes poder ver el volumen ponderado de todos los exchanges, necesitan comprar un volumen ponderado. Normalmente tiene un valor de $3,000 a $2,000, dependiendo de dónde lo consigan, pero ¿por qué le recomiendo Binance? Porque normalmente es el exchange que cuenta con mayor liquidez, que cuenta con mayor volumen. Eso me indica que es el que me va a mostrar posiblemente ese volumen de una mejor forma. Esperen, yo le saco el volumen. Listo. Entonces, observen. Lucas, disculpe, ¿ese es el MZ-Pack? ¿El qué, perdón? El MZ-Pack, que muestra todo el volumen que cuesta un montón de dinero, que por ahí la escuché. Hay no necesariamente. Hay otros que, por ejemplo, tú los compras para NinjaTrader 8 y te lo venden, pero no necesariamente tiene que ser ese. Y lo que hace es ponderarte con un software, ponderarte todos los volúmenes de todos los exchanges y de todos los brokers. Y así vas a poder ver realmente en conjunto todo el volumen. ¿Listo? Entonces, vamos a observar el volumen. Entonces, empiecen a notar que en esos puntos donde choca el precio, el volumen tiene que ser armónico o disarmónico, dependiendo de lo que quieren. Entonces, por ejemplo, observen que ya tenemos que empezar a adentrarnos más en las temporalidades. Vamos a verlo ya así. Noten que el precio venía con este fuerte movimiento bajista. Y que acá, observen, este fuerte movimiento de volumen como freno. Acá frenó la tendencia. Y que acá, mire que el precio intentó como escapar, pero débilmente. Por eso necesitamos aprendernos ese manual de velas japonesas. Observen que aquí no había fuerza y observen que justamente en esas velas cómo cae el volumen. Entonces, esa salida es fallida. Observen que el volumen cae, pero cuando el volumen vuelve a incrementar, observen que las velas empiezan a crecer. Encontramos velas Marubozu y también entre Marubozu y elefante. Y observen esos fuertes movimientos y ese fuerte volumen, indicándonos que qué iba a pasar después de esto. Todo el movimiento alcista que tuvo Bitcoin. ¿Es? Por eso la idea es que ustedes con el teorema de Wyckoff empiecen a utilizar esta herramienta de volumen.
porque va totalmente correlacionada con ese teorema. ¿Listo? ¿Qué otras dudas tienen al respecto? Lucas, por qué con esa fuerte tendencia alcista que se ve en la última parte, el volumen es tan reducido? Ahí va la cuestión. ¿Es armónico o no es armónico? No es armónico. No es armónico. Porque se está esperando un retroceso. Exacto, muy bien. Esto es una salida en falso con la información que nos está dando el volumen. Porque si fuera armónico, el volumen estaría igual a esto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto muy probablemente va a ingresar nuevamente al rango. Que acá en este caso, observen, es un rango, pero dinámico. Y normalmente el precio se mueve así, en rangos dinámicos. El precio lo que hace normalmente es pasar de esta manera. Ya les muestro un ejemplo un poco gráfico. El precio lo que hace es esto. ¿Cómo lo ves ahí gráficamente con el Wyckoff, Lucas? A eso voy. Denme un momentico, les muestro algo gráfico y ya les muestro algo ya dentro del mercado. Normalmente el precio hace esto. Lucas, una preguntita antes de que quite la gráfica, por favor. No, todavía no la he quitado, ya voy para allá. Déjame termino esto y vamos otra vez para la gráfica. Entonces, normalmente el precio hace esto. El precio comienza a acumular, o sea, los grandes empiezan a acumular, por eso están los wake-up. Después el precio empieza a crear tendencia, ahí es donde los retail se suman a la tendencia. ¿Quiénes son los retail? Nosotros, los minoristas. Vuelve, crea otra fase de acumulación, después empieza otra tendencia, y después acá empieza esa fase de distribución. ¿Qué pasa en esa fase de distribución? Los grandes empiezan a vender, pero cuando la gente no conoce de cómo se mueve el mercado, mucha gente se suma acá, en este punto, justamente acá, cuando la tendencia ya está agotándose, cuando ya los grandes están pensando en vender y en obtener ganancias. Entonces, observen, acá el precio ellos empiezan a vender de a poco, porque si ellos venden de una, claro, el precio de una lo que hace es un movimiento en B, y eso solo pasa, por ejemplo, cuando se quiebra una bolsa o se quiebra algo. Entonces, por ejemplo, empiezan a vender de a poquitico y ya llegan cierta fase donde ellos empiezan a vender más, y ahí es donde empieza a cambiar la tendencia de alcista a bajista. Así de simple. Entonces, ya, yéndonos a la gráfica, es eso. El precio está creando esas fases. Están acumulando, los grandes están acumulando, se empieza a acumular. Eso pudo ser esa falsa ruptura. El precio nuevamente va a ingresar acá al rango, puede permanecer otro rato en el rango y así sucesivamente, como lo hizo otros activos de refugio en tiempo atrás. Por ejemplo, el oro. El oro hizo durante muchos años un rango no tan dinámico. Aquí tenemos una ventaja muy grande, que es que Bitcoin se está portando de forma muy dinámica. El oro se portó durante muchos años en un rango así totalmente lateralizado. Y después de eso, nunca se ha vuelto a ver esas zonas. Por eso cuando yo les digo, compren Bitcoin, porque cualquier punto en el que compren Bitcoin, si ustedes lo están viendo a futuro, va a ser también un muy buen punto de compra, porque es que Bitcoin se va a pegar una disparada dentro de mucho tiempo impresionante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero vamos a ver, por ejemplo, el oro. Un segundo, yo borro todos estos mamarrachos. Vámonos con la temporalidad. Bueno, yo creo que en esa lo podemos ver. Observen, el oro normalmente se comporta de la misma manera. Creó un rango durante muchos años. Llegó, salió, hizo su retesteo, su retroceso y se impulsó fuertemente. Después hace lo mismo, cae, crea otra zona de acumulación y otra vez vuelve y se impulsa. El precio se la pasa en eso, impulsos, retrocesos. Vuelve y crea otro rango, vuelve y se impulsa. Más adelante, ¿qué podemos esperar? Otro rango y que vuelve y se impulse, porque esos son activos que sí o sí siempre su movimiento macroeconómico es alcista. Lo mismo le va a pasar al Bitcoin. Eso. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que el precio nuevamente ingrese al wake-off. Porque observen, el volumen no fue armónico con su salida. ¿Qué duda tenía el compañero que ahorita interviene en la clase? Nicolás, creo. Nicolás. Lucas, es que, digamos, en esta parte donde está el gráfico, en la parte baja, ahí nos muestra muy bien el volumen. Sí. Pero ¿por qué en las partes donde está tocando roja no nos muestra tan alto el volumen? Por eso mismo, porque no es armónico. Esas son las falsas salidas. Eso es lo que debemos buscar para ver qué precio no va a salir. Ya. Qué pena que de pronto Mira que acá está en el techo. Tú miras la acción del precio. ¿Qué significa? Miras esos patrones de velas. Observan que el precio llegó y tocó el techo y ahí mismo rechazó. Y después salió una vela grande, roja bajista, y que el volumen en ese intento de subida, mira que no fue plano, indicándome que el precio iba a ingresar nuevamente al wake-up.
Por eso la idea es que ustedes se ayuden. Lo mismo la pregunta que me hizo la compañera ahorita, que ¿por qué no vemos el volumen acá? Lo mismo, porque esta también fue una falsa salida del wake-up intentando nuevamente ingresar, que es lo que está haciendo en este momento. Que para los que estuvieron, por ejemplo, en la clase, esto fue una clase, un acompañamiento. En el acompañamiento pasado, que estuvimos tocando este tema y que hice un pequeño análisis de Elliott, les dije que probablemente el precio iba a ingresar nuevamente, o sea, iba a seguir retrocediendo. Leonardo, ¿tienes alguna duda? Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Estaba mirando en TradingView, en el menú que tienes a la izquierda y donde tienes la pantalla, donde nos estás compartiendo la pantalla, no hay ninguna herramienta que hable de Wyckoff, pero sí estaba viendo que en indicadores sí hay algunas herramientas que se llaman así Wyckoff, pero que son hechas como por la comunidad. ¿Tienes alguna que utilices o eso es? El ojo. Chicos, ustedes ¿Punto ojímetro? ustedes se van a dar cuenta más adelante que esas herramientas sirven poco o nada. O sea, este tema tiene que ver es con patrones, y los patrones, lo único que van a lograr identificar esos patrones son sus ojos. Ni un robot, ni un algoritmo, nada de eso. Esos patrones, esos movimientos de comportamiento, lo único que va a ser capaz de observar eso es el ojo del ser humano. Para que si alguna vez le van a vender a ustedes que hay que este robot, hay que este algoritmo, hay que esta herramienta que observa patrones, chicos, no se dejen robar a plática. Eso es lo único que lo logra hacer es el ojo del ser humano. Vale, Lucas, gracias. Con gusto. Lucas, buenas noches. Muy buenas noches, Luis. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo ve uno en TradingView? Es que a mí me sale siempre sin el volumen de abajo. ¿Cómo los puedo colocar? Ah, tú vienes acá a indicadores. Sí. Colocas volumen. Y listo. Es un indicador más. Es un indicador más, pero tiene la ventaja de que si ustedes tienen el gratuito, es gratuito. O sea, tú puedes poner, por ejemplo, 2 indicadores y el volumen, porque no te lo cobran, es gratis. ¿Qué otra duda tienen, chicos? A ver, por acá. Quiero que esta clase sea un poco más dinámica y que podamos interactuar porque es más de esto. Lucas, una pregunta, perdón, cuando tú hablas de la parte de la estrategia híbrida, que es una suma de varios factores, la estrategia híbrida decía que se podía medir en 4 horas o en un día. Cuando tú la ves a nivel de segundos para aplicar lo que estás preguntando, para no salir en falso, por ejemplo, yo puedo medirla por esas 4 horas en qué, por minuto, por cada 15 minutos, ¿cuál es lo recomendado en ese caso? Bueno, primero que todo, yo no tradeo con indicadores, para empezar. Mi forma de hacer trading es otra totalmente diferente. Yo unos indicadores, eso que a veces uso algunos indicadores, por ejemplo, el lagging, pero para seguir la tendencia nada más. No. Me refiero a la estrategia híbrida para poder medir el indicador cuando estamos viendo el RSI, el estocástico, el volumen, a eso me refiero. Bueno, si a eso te refieres, los indicadores están ligados a la temporalidad que se está observando. Si tú estás utilizando la estrategia híbrida y la vas a utilizar como swing trader o como inversionista, tú no te tienes que poner a viajar en temporalidades. Lo colocas solo en día, colocas tu estocástico, tú colocas tu RSI, tu MFI y miras esa información con el rango que delimitaste, que normalmente en estos puntos es que te va a dar esa información de que si la tendencia va a continuar o se va a terminar o si va a chocar con el techo, con el suelo del wake-off. Para eso sí les va a servir los indicadores para dar ese aviso. Si lo saben también setear, por ejemplo, para la estrategia de híbrida, por ejemplo, vamos a tocar un estocástico. Ok, pero mira, se vas buscando, cuando uno, por ejemplo, coloca una temporalidad, por ejemplo, no sé, 4 horas, Lucas, y vas colocando ahí tus cosas, uno puede mover en tiempo, por ejemplo, arriba, que lo quieres ver por minuto, por segundo, por cada 5 segundos, o X cosa. Si pero, lo colocan... pero esa es mi pregunta, ¿para qué si tú solo te tienes que posar en una temporalidad para usar los indicadores? Ya te comprendo, o sea, no debo moverlo. No, para nada. O sea, si tú estás en día, te quedas en día utilizando la estrategia. Más bien, no debo mover, o sea, si lo pongo en una franja de 4 horas, lo dejo tal cual como está. No pongo moverme en temporalidad, me voy más atrás. O sea, tú vas a ver lo que va a pasar en esa temporalidad y listo, porque cada indicador está ligado a la temporalidad que está analizando. ¿A qué me refiero? Esto hace un promedio de los periodos que están acá en esa temporalidad. ¿Qué quiere decir? Si estamos en día y esto es un estocástico que está seteado con 14 periodos, es lo que hace es contar 14 velas en el pasado para dar este resultado. Entonces tú no te puedes poner a viajar en temporalidades, tú te quedas en día o en la temporalidad o en semana, en la temporalidad que vas a tradear y te vas a buscar tu preliminar soporte, automatic rally, tu selling climax y coloca los indicadores. Y que normalmente si tú trazas bien tu wake up, observa la información que te da. Mira que en estos puntos, por ejemplo, si tú lo trazaste de acá y con la información de acá, observa que en este punto, ¿qué pasó con el estocástico? ¿Dónde? Ahí, subió, se pasó. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué harías ahí? ¿Qué hubiera pasado ahí?
Ahí hay que vender. Vender. Exacto, vender. Vender en falso, ok. Lucas, mira, en el final de ese indicador, donde vos decís en ese punto ahí hay que vender, en este momento nos estaría mostrando que es un punto de entrada para comprar. Mira dónde se encuentra el indicador al final del indicador, de abajo. Acá. Al final de todos. El último pedacito, acá hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Pero en la caída o en la subida? En la caída que tenemos ¿qué es el RSIS o el estocástico, el que tenés abajo? Pero por eso, mira que acá, en este No, punto que chocó el yo precio. te estoy hablando ya se refiere ahora y a esta hora. La actualidad. Ah, en la actualidad. en la actualidad. Mira como, Sí. como que ahí te engaña que te da un punto de entrada. Sí, pero ahí donde ustedes tienen que mirar es el volumen también. Ujú, Porque Obvio. es la salida en falso. Por eso es que ustedes tienen que sumar, empezar a sumar información. claro. Y observen la acción del precio. Observen que estos fuertes movimientos bajistas. Ustedes se están mostrando la acción del precio, que el precio está cayendo. Y está cayendo libremente. ¿Qué puede suceder acá? Un pequeño retroceso para continuar cayendo. ¿Ves? Entonces, recuerden, es la sumatoria de la información, la sumatoria del comportamiento de las velas, la sumatoria de lo que te dice el volumen, y la sumatoria de si tú trazaste bien tu wake off, tu rango, y la sumatoria de, por ejemplo, una estrategia, que son, por ejemplo, los osciladores, aplicando ciertos indicadores técnicos, ¿cierto? Pero lo más relevante que el mismo indicador, es que un indicador simplemente es una herramienta, pero, por ejemplo, tú puedes tener un martillo, tú puedes tener un taladro, pero si no sabes utilizar el taladro ni para qué sirve, esa herramienta no te va a servir para absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo primordial? Interpretar lo que está pasando en la gráfica y después pasamos a los indicadores. Pero lo principal es interpretar esto, el mercado. ¿Qué me está diciendo el mercado? ¿Cómo lo interpreto? Ya ustedes tienen su manual de velas japonesas para que empiecen a interpretar por qué salió esta mecha, por qué está fuerte vela, por qué ese comportamiento del mercado, y ahí es donde ustedes empiezan a sumar información. ¿Listo? Lucas, me quedó como una dudita, pero es así volátil. ¿Con qué herramientas entonces tú tradeas? Yo no tradeo con ninguna herramienta. Yo tradeo con otros conceptos como, por ejemplo, el teorema de Elliott y con fractalidad. Pero esos son otros temas. Yo no utilizo ni siquiera indicadores técnicos. Yo utilizo a veces un indicador técnico y ya hablaremos más adelante sobre él, pero para seguir ya cuando el precio se empezó a liberar, cuando está en tendencia, yo empiezo a ver qué tanta salud está el movimiento y si puedo sostenerme, porque, por ejemplo, en el mundo del trading, entrar al mercado es muy fácil. Hazte de cuenta que el mundo del trading es como una cárcel. Entrar es muy fácil, lo complicado es la salida. Entonces, para eso utilizo a veces ciertas herramientas para decirme si se está debilitando mi tendencia, cierro. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Según la forma que tienes de tradear en este momento, de acuerdo a tus indicadores, que más adelante nos vas a contar, ¿cuál es tu idea de hasta dónde va a llegar Bitcoin? Probablemente a las zonas de la onda 4, que sería, por ejemplo, a esto. A esta zona. Como mínimo después de la alza, dices tú, ¿sí, Lucas? Sí, por estas zonas. Eso es una onda 4. Bueno, esto yo no lo quiero complicar, esto es el heliotismo. Pero más o menos a estas zonas puede caer el precio, rebotar y volver a caer y ya después empezar ya sin fuerte movimiento de salida. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta sobre Wake Up? ¿Podríamos verlo aplicado en otra moneda? No, recuerden que si ustedes ya han visto clases conmigo, yo siempre les he dicho, yo siempre les voy a hacer análisis, es única y exclusivamente en Bitcoin. En las demás, ustedes ya pueden tomar decisiones respecto a lo que ustedes empiezan a ver en BTC. Por ejemplo, si tú asististe al espacio que se dio eso fue el martes, si no estoy mal, pues prácticamente les hice un análisis completo. Pero yo siempre les voy a hacer el análisis acá. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de wake-ups. Perdón, una pregunta. Es que yo estoy manejando una temporalidad de una semana, ¿cierto? Sí, Esas pero temporalidades menores funciona igual. también. En cualquier temporalidad te va a funcionar. Entonces, Lucas, una pregunta. Y también Dime. funcionaría para... Ya uno, espérame Ah, un por segundito que la chica primero me pregunta. Ya, sí, Dime, María. es acerca de las inversiones. Como veo que tú estás trabajando, estás recomendando seguir invirtiendo en Bitcoin, y nosotros nos han dado en la academia ¿cómo se dice eso? Un alcance de cómo más o menos tú promediar tus inversiones. Por ejemplo, el riesgo alto es 50% Bitcoin y 50% altcoins.
o 80-20, ese Bueno, punto. eso es a criterio de cada persona. Por ejemplo, todos nosotros tenemos iguales. Yo Claro, pero tú recomendarías que haga en este momento no, unos si 50-50, me estás o sea, preguntando a o mí, tú le yo le pondrías más pondría al más a gol. Bitcoin. Ok, esa es mi pregunta. Para mí sería un 70. Para mí sería un 70 en Bitcoin, un 30 en todo lo que demás que aparezca por ahí. Ah, ok. Para mí, pero para otros que son más arriesgados puede ser al revés. Que para Claro, mí sí, sería esa era mi pregunta, para saber tu opinión nada más, ¿no? Gracias. con gusto. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, otro wake off. Entonces tenemos aquí un bullish clímax, porque la tendencia venía al alza. Entonces vamos a trazar aquí una linecita. Recuerde que no es una línea, son zonas. Acá tenemos el bullish clímax, tenemos el selling clímax y tenemos Lucas, en Ethereum no apostarías más que tengas más posibilidades que en Bitcoin. A mediano plazo, ¿no? A corto, ni siquiera a mediano, a corto plazo. No, ok. Entonces acá tenemos bullish clímax. Se lo voy a poner con esta herramienta para que tengan claro que son zonas. Tenemos la reacción bajista. Tenemos el preliminar support. Y vamos a notar qué sucede en esos puntos. Entonces vamos a mirar el volumen. Entonces observemos que tomamos esos puntos. Entonces vamos a ver hacia el futuro. Recuerden que tomamos esos puntos de acá para atrás. Entonces eran este punto. Esperen yo. Disculpa, Lucas, no me queda claro cuál es el preliminar support, porque, claro, la otra imagen era como que el punto más bajo, pero ahora está como el punto más alto. No, el preliminar support está más o menos en la mitad del bullish clímax o el selling clímax, o si lo estamos viendo al revés, del bullish clímax y de la reacción bajista, o del selling clímax y la reacción alcista, está entre la mitad de los dos y se ve de forma retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Tú primero vas a encontrar este máximo y después vas a encontrar este mínimo y vas a mirar hacia atrás, que en ese punto intermedio va a haber un intento por frenar la tendencia. Mira que aquí el precio se empezó a arrancar fuertemente, intentó frenar esa tendencia, pero falló y continuó, y aquí fue realmente donde terminó la tendencia al alza. Perfecto, sí, ahora sí lo Lucas, entiendo. ¿podríamos incluir en el texto, digamos así, sean las dos iniciales ahí, porfa? ¿Cómo así? Con la herramienta de texto, CP, así. Ah, ok. Ya te entendí. Entonces, acá vamos a encontrar SPS, que es el preliminar support. Yo lo pongo bien grande para que... Ahí sí lo ven. Perfecto. Ese es el preliminar support. Ese es el bullish clímax. El bullish clímax y este. Ese no es el selling clímax, el más abajo. No, porque la tendencia venía al alza. El selling clímax es cuando la tendencia venía bajista. Entonces es el selling clímax. Acá como la tendencia, mira. La tendencia acá, ¿de dónde viene? Espera, yo uso otra herramienta. Acá la tendencia, ¿de dónde viene? No, alcista, sí. Exacto, entonces es el bullish. Porque al revés, como lo había estado antes, ¿no? Pero es que antes es cuando lo encontramos en los suelos. Pero Sí. aquí está en una tendencia, viene de una tendencia alcista. Entonces aquí el precio viene de una tendencia alcista, se topa con el que bullish clímax, pues es el final de las compras. Entonces, como viene de una tendencia alcista, es el bullish clímax. Pues, tenemos el bullish clímax, el preliminar support y la reacción bajista. Entonces, ya teniendo esos puntos claros, ustedes van a mirar hacia el futuro qué puede suceder con el precio, ayudados con el volumen. Entonces, observen que el precio viene, toca este punto y empieza a chocar, a chocar, a chocar, a chocar. No vemos que el precio empieza a rechazar, vemos que esas velas empiezan a rechazar con estas mechas, indecisión. Aparece este patrón de velas, que esto, si ustedes han estudiado su patrón de velas, ¿qué patrón de velas es? ¿Envolvente? Envolvente. Muy bien, eso es un engulfing. Encontramos un engulfing bajista. Entonces vemos que el volumen en toda esta fase lo que hizo estar es planito. Miren que no hubo fuerte movimiento a comparación de esta fuerte vela de volumen en este movimiento. Entonces observen que fue planito, planito. Y que acá el precio empezó a caer y chocó. ¿En dónde? En el preliminar support.
Entonces en el preliminar support el precio otra vez comenzó a chocar, fuerte rechazo en esa zona, porque me lo había también dictado el preliminar support en el pasado. Entonces chocó. Después, ¿qué pasó con el precio? Vienen fuertes movimientos de vela, varias Marubozu, mira que aquí hay una Marubozu, un elefante, y incrementa el volumen en ese movimiento. Pues claro, indicándome por estas zonas que el precio iba a comenzar a caer fuertemente, a tocar ¿qué? El suelo del wake up. Ahí empiezo a buscar, por ejemplo, lo mismo. Observen que el precio empieza a rechazar. Ustedes como inversionistas, ¿qué deben optar? Justamente en este punto, comprar, empezar a acumular, porque están en el suelo del wake up. ¿Para qué? Para cuando el wake up vuelva y salga, es empezar a generar ganancias en esa salida. Ahora, observen que el precio comienza nuevamente a subir. Noten que en todas esas fases de subida y de impulso, cómo se comportan las velas. Observen que hay velas elefante, como esta, entre elefante y Marubozu, que la Marubozu, uno de los rasgos es que no tiene normalmente mechas, aquí tiene un poquitico, pero miren que es un movimiento pulido de subida. Aquí encontramos otra fuerte vela, acá también, y observen que empezó a salir, y observen que el volumen incrementa, o sea que esta salida ha sido que armónica. Okay. Como fue armónica, me está indicando la salida del wake up. Entonces aquí empieza el precio, ustedes por acá, prácticamente si compraron por acá y empiezan a acumular en todas estas zonas, porque ustedes pueden más adelante bajar de temporalidad y encontrar que aquí en estos ranguitos también hay un wake up en una temporalidad más pequeña, empezar a acumular en esas zonas, acumularon por acá, compraron por acá, para cuando el precio escapara, ustedes empezarán a ver ganancias en todas esas salidas del wake up, y que ustedes pueden hacerlo por ahora, más adelante lo aprenderán a hacer de otra manera, que lo que midió el wake up, como los patrones chartistas, lo miden, lo proyectan hacia arriba, y esa va a ser la salida, o en el momento donde deberían vender, porque noten que acá el precio otra vez empezó a enrangarse, a comportarse de forma errática. ¿Alguna duda hasta acá? Lucas, no sé si tú podías, porque yo con el manual de velas, de verdad que cuando me estoy aprendiendo las primeras 10, ya la primera se me olvidó. Yo me imagino que hay unas velas que son como que las más usadas, las más relevantes, o sea, Todas, porque en cualquier momento cualquiera puede aparecer. Lo único es que por si se quieren ahorrar algunas, ahorrense en las que tienen gaps, porque normalmente en este mercado no hay gaps. En los mercados que normalmente hay muchos gaps es en las acciones y en otros mercados. Pero acá no van a encontrar gaps, así que se pueden ahorrar ese segmento de ese libro donde hablan sobre los patrones de velas con gaps. De resto, todas pueden aparecer. Sí, pero no hay unas como que más predominantes, como estaba viendo la estrella de la mañana, la estrella de la tarde, o sea, no hay como que unas que uno diga, bueno, aquí hay un cambio, yo sé que las Porque mira, por ejemplo, acá hay un patrón de velas, pero esto es una peonza. Esas son peonzas, por acá hay un montón de peonzas, por aquí, entonces van a aparecer, todas van a aparecer. Entonces, por eso la idea es que ustedes aprendan a interpretarlas todas. Sí. De todas maneras, tendremos que esperar para mañana cómo se comporta el mercado de acuerdo a las noticias que estamos esperando, ¿no? Exacto. Lucas, una preguntita. Dime. Con respecto al gráfico que tenemos ahí, pues a mí me queda una duda, digamos, de pronto un repasito corto del punto de trazar los puntos, ¿sí? Digamos como y tiene que empezar desde la salida alcista, ¿cierto? O bajista, ¿cuál es la primera? porque ese también, recuerden, viene a la baja. Entonces ustedes empiezan a la baja también a trazar sus fases. Entonces, por ejemplo, acá está el preliminar support, acá está ya no el bullish, sino el selling climax. Acá está la reacción no bajista, sino alcista. Y acá encontramos otro wake up en este piso. Y que después de ese wake up vino otro movimiento impulsivo. Entonces, el precio se la pasa en eso. Entre acumulaciones, distribución, acumulación, distribución, y así sucesivamente se la pasa el precio. Entonces, va a funcionar a la baja como al alza. Pero es donde ustedes tienen que aprender a poner esos punticos, cuál es mi automatic rally, cuál es mi selling climax. Entonces, si yo sé que la tendencia era bajista, pues ya sé que voy a buscar ese el selling climax. Pero si venía de una tendencia alcista, voy a buscar ese el bullish climax. Perfecto. Perdón, el bullish climax, aquí me enredé, qué pena. Muchas gracias. Todo lo que vamos a tener que tratar de interpretar es de qué tendencia viene anteriormente. O sea, si viene al alza, vamos a buscar el bullish climax. Si viene a la baja, vamos a buscar el final de las ventas. Es que por eso no quiero que tampoco se enreden con los nombres en inglés. Ustedes van a buscar el final de las ventas o el final de las compras para empezar a trazar su wake up. Por ejemplo, acá, en este rango. Recuerdan lo que les dije, normalmente el precio se mueve de forma dinámica.
aquí les voy a hacer un ejemplo un poco más dinámico, más que lateralizado. Entonces, tenemos acá que el Bullying Clímax. Yo vuelvo y traigo esos. Yo los borré. Bueno, acá tenemos de nuevo el Bullying Clímax. Vamos a trazar otra vez. Bullying Clímax. Acá tenemos la reacción bajista. Esperen que... No sé por qué no me la está dejando colocar. A ver. Listo. Bullying Clímax. Y acá el preliminar support. A ver. Acá el Bullying Clímax. Ya encontramos los puntos primordiales para trazar el rango, ¿cierto? Ya teniendo esos puntos, empiezo a trazar. Pero entonces empiezo a notar que el precio comienza a ser muy dinámico acá, por ejemplo, creándome un máximo menor a este. Entonces, yo puedo empezar a trazar de esta forma. Cojo este máximo y este otro máximo, que es mi Bullying Clímax, lo cojo con la reacción bajista. Y acá también tengo, por ejemplo, un segmento del preliminar support, ¿cierto? Que es este pedazo que es la línea intermedia de ese canal. Entonces, me voy a ahorrar esa línea ya que me la está dando el canal. Entonces, ya tengo los puntos. Me los tracé con esto, con esto y con esto y con esta línea que me la está dando el mismo canal. Y vengo acá. Observen, acá el precio viene, toca. O acá, por ejemplo, en este también viene, toca, rechaza. Viene el preliminar support, vuelve otra vez, baja. El precio intenta escapar, pero vemos acción del precio que rechaza nuevamente con estas velas y muestra otra vez una fuerte vela elefante, intentando ingresar nuevamente al rango. El volumen acá en estas velas incrementa, indicándome que el precio va a seguir dentro del wake-up y así sucesivamente. Observen acá, el precio llega, choca en el techo y así sucesivamente. Observen que ustedes hubieran podido qué hacer con por ejemplo, con la estrategia híbrida, con el volumen y con el teorema de wake-up. Toda una estrategia completa. Por ejemplo, agreguemos el estocástico. Ya tenemos nuestro wake-off trazado. Entonces, por ejemplo, el precio vino y tocó este suelo y el oscilador me indicó sobreventa. Compro. Nuevamente, vino el precio, se vino el preliminar support, volví y cayó y el precio otra vez está en sobreventa y se cruzaron las medias. Compro. Vuelvo a comprar acá. El precio vuelve, choca con el techo, vuelve y cae, muestra acción del precio. Acá vuelven a torcerse en las medias al alza y sigue estando en un buen punto de sobreventa porque está más o menos en los 30. Después, el precio vuelve y toca el techo, vuelve y cae. Encontramos una fuerte reacción acá en el precio, indicándonos rechazo de esa zona. Y también encontramos que en el oscilador que hay acá, zonas de sobreventa. ¿Qué hago? Y un fuerte volumen indicándome esa subida en esa venta. Acá, esto es lo que ustedes tienen que encontrar. Ese va a ser su punto de entrada crucial. Si ustedes encuentran este punto, porque observen que la conformación de la vela junto con el volumen me da mucha información. Observe que la vela me mostró rechazo con esta fuerte mecha y que aquí hay un fuerte volumen. Y observe que de acá en adelante el precio no para de subir y empezó la salida. Eso es lo que ustedes deben empezar a buscar también. Luego, el precio, otra vez, intenta ingresar al rango, vuelve a hacer un retesteo en el wake-off, que acá están prácticamente todas las fases que les expliqué en la teoría. Ahí las mechas son mucho más largas y casi quedan contra el volumen. ¿Son más largas, perdón, que qué? No te escuché bien. Casi dan contra el volumen. No, pues que el volumen tú lo puedes alejar del precio. Acá, entonces, observa que el oscilador también te muestra zonas de sobreventa y que el precio chocó con este soporte. Vuelves y compras acá. Entonces, mira todas estas buenas compras para la salida de ese wake-off. ¿Listo? Entonces, así ustedes pueden empezar a utilizar su teorema de wake-off para empezar a acumular en buenas zonas. Más adelante se van a dar cuenta que normalmente cuando aprendan, por ejemplo, el teorema de Down o de Elliott, él nos cuenta que el precio normalmente se mueve entre 3 impulsos. A veces crea una trampa. Él le llama la trampa de osos o la trampa de toros. Si es al alza, le llama la trampa de toros. Si es a la baja, le llama la trampa de osos. Pero normalmente el precio se mueve entre 3 impulsos. Y después, entre cada impulso, entre cada impulso hay una corrección. Entonces, si impulsó, una corrección, o sea, una acumulación. Otro impulso, otra acumulación.
otro impulso, que ya este sería el tercero, que normalmente después de ese tercer impulso ya no hay acumulación, sino que hay es una distribución, donde normalmente empiezan los grandes, él dice que los institucionales, los grandes, etcétera, ya lo que quieren es obtener ganancias de todo lo que acumularon en todas estas zonas. ¿Alguna pregunta está ahí? Según esto, entonces Bitcoin iría a la baja. ¿Sí es así? Pues ya está yendo a la baja. Claro, ya está yendo, pero vas a continuar bajando bastante, un poquito más, ¿no? Muy probablemente es que continúe con la tendencia. Y que se supone que por cada impulso hay una baja y ya ese mismo comportamiento lo tiene ya cuando esté en baja, ¿no? O sea, que va a bajar, ponerse como en un ranguito y seguir bajando, que es más o menos lo que está pasando ahorita. Sí, sino que normalmente cada impulso, eso también se puede ver de otra manera, cada impulso debe venir con un alivio. Entonces, este es un impulso, viene con este alivio que es un retroceso. Este impulso viene con este alivio que es este retroceso y este impulso va a venir con otro alivio. Pero normalmente después de esos tres impulsos viene un alivio más grande que va a aliviar todo el movimiento impulsivo de los tres impulsos, que fue desde acá hasta acá. Una pregunta, ¿qué es lo que nos hace decir que estamos en un mercado alcista? Todo esto. Y todo esto, por ejemplo, tú solo trazando medias móviles, trazando soportes y resistencias, Bitcoin, pase lo que pase, siempre va a ir al alza. Y, o por ejemplo, ¿a qué te refieres con ustedes? O... No, por ejemplo, yo entendí que 2006 no sería mercado alcista. Entonces ahí, diríamos, no siempre Bitcoin iría al alza. Y acá pues vemos un claro movimiento a la baja. Entonces la pregunta es... No, eso depende de tu perspectiva, de lo que tú estés viendo. Si vamos al macro de Bitcoin, o sea, solo colocando este soporte acá abajo, Bitcoin va al alza. O sea, si tú empiezas a acumular en todas estas zonas, cualquier punto que tú acumules Bitcoin, va a ser un buen punto de compra, porque es que Bitcoin, esto es un simple rango pequeñito para cuando Bitcoin se impulse y salga del rango macroeconómico, como lo que les expliqué ahorita en el oro. Por eso a mí me gustaría que tengan como referente el oro. O sea, el oro pasó mucho tiempo en ese rango, y pasa normalmente, ustedes ven los años anteriores, pasaba en rangos, pero termina el rango, se impulsa, vuelve y crea otro rango, vuelve y se impulsa. Bitcoin va a ser lo mismo. La ventaja acá que tenemos en Bitcoin es que el rango que él está creando en estos suelos, porque esto ustedes lo verán muy grande, porque yo sé que en su percepción en ese momento ustedes ven esto grande, pero cuando Bitcoin se impulsa y empieza a crecer de forma exponencial, ustedes dentro de unos años van a ver esto como una cosita súper chiquitica. Ustedes dentro de unos años esto lo van a ver como esto en el oro. Ya les voy a mostrar. Lo van a ver así como esta línea que ven acá. Ustedes ven que aquí como una línea, ustedes creen que eso es una lineecita chiquitica negra. Eso no es una línea. Es esta misma oscilación, pero en mucho tiempo. Observen, yo me acerco un poco más. Sino que los brokers, muchos brokers no cuentan con mucha información más allá de ciertos años. Pero esto en tiempo atrás, en un ranguito también. Y que ustedes dentro de unos años van a ver ese mismo Bitcoin, lo que están viendo ahora así súper grande, lo van a ver así chiquitico. Y por ejemplo acá, mira los retrocesos del oro, que tienden a ser fuertes también. Pero la tendencia es que... Sí, alcista. ¿Hay algún motivo por el cual uno diga que el 2025 sería alcista? Bueno, ahí sí, no sé, eso tiene que depender de la forma en que cada trader ve el mercado. Yo, como les he dicho, yo soy trader fractal, yo tradeo de otra manera, yo veo lo que me diga la gráfica. Hay otros traders que son, por ejemplo, los fundamentales, que se basan en las noticias, en ciertas noticias macroeconómicas, entre otras cosas, y basan su trade en eso. Hay la mezcla de los dos, pero yo hago mis análisis referente a lo que yo sé y conozco de trading, que es el análisis técnico y un análisis fractal. Pero, disculpa, también es por el halving, ¿no? Del Bitcoin, ¿o qué? ¿Pero a qué te refieres el halving? El halving pasó por acá en este movimiento impulsivo. Mira, todo este movimiento impulsivo hizo parte del halving. Sí, pero después del halving, pues se ha hecho el análisis que después de todos los halving que ha habido, pues siempre es un mercado alcista, ¿no? Claro, míralo acá. Sí, Camilo ha repetido muchas veces que cuánto tiempo, los días que ha durado el halving, y en base a eso prevé que sea en este año. Ok, sí, entonces seguramente así va a suceder. Listo, recuerden que yo les estoy haciendo un análisis basado en lo que yo sé y conozco del trading. Entonces,
para mí puede retroceder otro poquitico más, pero claro, más adelante cuando termine esta caída, este retroceso, claro,